Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank y más cinefans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. Lo que comenzó como un susurro entre amigos se ha convertido en una verdadera presión para Cenk Torun. Su círculo más íntimo, ese que lo acompaña desde los primeros pasos de su carrera, decidió que ya era momento de hablar claro. Uno a uno, con conversaciones cara a cara y mensajes a deshoras, le lanzaron la frase que tanto temía escuchar: haz tu elección. Una advertencia que se ha instalado en su mente como un eco constante. Cenk sabe que no hay vuelta atrás cuando sus amigos dicen basta. Y esta vez, lo dijeron todos. Algunos de esos amigos sostienen que Maasine no merece cargar con rumores que, según ellos, son más grandes de lo que realmente ocurrió. Aseguran que ella siempre fue leal a su amistad con Cenk, que su cercanía en el set fue malinterpretada y explotada por curiosos. Para ellos, la única salida es que Cenk deje claro de qué lado está. Porque las especulaciones siguen creciendo. Y Maasine, dicen, no soportará mucho más en silencio. Pero hay otra parte de ese círculo que sufre cada vez que ven a Nevin derramar una lágrima. Les duele verla llegar al café de siempre con la mirada baja, preguntando si alguien tiene noticias de su esposo. Les duele escucharla repetir que no entiende nada, que no sabe dónde se rompió todo. Para ellos, la prioridad es proteger a Nevin. Y eso pasa, inevitablemente, por exigirle a Cenk una postura firme. En medio de esos dos bandos, está él. Cenk, siempre diplomático, siempre intentando complacer a todos. Siempre evitando conflictos directos. Esta vez, sin embargo, la cuerda se tensó más de lo que imaginaba. Cada café con sus amigos termina igual. Consejos contradictorios, opiniones cruzadas y una pregunta sin respuesta. ¿Qué quieres realmente? Lo que antes parecía tan claro, hoy se le escapa de las manos. Dicen que estos últimos días han sido especialmente duros para él. Que apenas duerme, que repasa cada conversación con Maasine, cada reproche de Nevin. Que lee y relee los mensajes que alguna vez se mandaron todos, buscando pistas de donde se torció la historia. Sus amigos lo ven caminar de un lado a otro, incapaz de concentrarse. Y mientras tanto, la prensa hace guardia en cada esquina, esperando la gran declaración. Para algunos cercanos, la mayor preocupación es que Cenk pierda a las dos. Que su indecisión termine por cansar a Maasine, que se refugie en su nuevo proyecto y ponga tierra de por medio. Que Nevin, desgastada por las lágrimas, decida dejar atrás tantos años de historia. Si no eliges, te quedas solo, le advirtieron entre bromas que ya no suenan tan divertidas. Y él lo sabe, lo siente cada mañana. Mientras tanto, Maasine guarda silencio públicamente, pero en su círculo no deja de sincerarse. Dicen que le confesó a una amiga que no soporta sentirse señalada. Que nunca buscó crear conflictos en la vida de nadie. Que, si por ella fuera, dejaría todo atrás y se marcharía lejos. Pero que algo la retiene. Quizá una palabra que Cenk nunca llegó a pronunciar. O una promesa que se perdió en medio de tanto murmullo. Nevin, por su parte, sigue dividida entre la rabia y la tristeza. Sus amigas la invitan a salir, a distraerse, a dejar de pensar en lo que ocurre detrás de los focos. Pero cada vez que intenta olvidarse, aparece un titular nuevo. Cada gesto de Cenk se analiza, se especula, se comparte como si fuera prueba de algo. Y Nevin, sin quererlo, vuelve a ese círculo que la atrapa. No quiero perderlo, confiesa una y otra vez. Algunos veteranos de la industria afirman que este tipo de triángulos son más comunes de lo que se cree. Que los sets de rodaje son tierra fértil para la confusión emocional. Pero también saben que cada historia tiene un límite. Y en la de Cenk, Maasine y Nevin, ese límite está a punto de romperse. Porque detrás de cada frase de apoyo de los amigos, hay un ultimátum disfrazado de consejo. En cada reunión improvisada, los más cercanos a Cenk repiten lo mismo: no puede seguir navegando entre dos aguas. Que su imagen pública ya empieza a resquebrajarse. Que sus seguidores, que siempre lo vieron como un hombre sereno, empiezan a preguntarse si sabrá afrontar un momento de verdad. Y que cuanto más tarde, más dolorosa será la herida para todos. Dicen que, incluso, algunos amigos se atrevieron a ponerle fecha límite. Un plazo que no se mide en semanas, sino en emociones. Que cada lágrima de Nevin cuenta. Que cada susurro de Maasine pesa. Que cada rumor que se filtra le pasa factura. Y que si no actúa pronto, lo perderá todo. Cenk, mientras tanto, escucha en silencio.
pero aún no contesta. En medio de toda esta tormenta, la carrera de Zeng sigue su curso. Cada día se presenta al set como si nada pasara. Saluda a sus compañeros, repasa sus líneas, posa para las fotos. Pero su mente parece en otro lado. Algunos miembros del equipo confiesan que lo notan ausente, que a veces se queda mirando la nada, como si buscara respuestas en un guión que no está escrito. La prensa, por supuesto, huele la tensión. Cada aparición pública se convierte en una cacería de pistas. Un gesto, una mirada, una frase ambigua. Todo alimenta la máquina de titulares. Los fans, divididos, llenan las redes con mensajes de apoyo y críticas feroces. Para unos, Zeng es víctima de una situación que lo superó. Para otros, es culpable de no poner un alto cuando todavía estaba a tiempo. Maasine, desde la distancia, concentra sus energías en su nuevo proyecto. Se muestra sonriente en sus redes, comparte fragmentos de guiones y selfies detrás de cámara. Pero quienes la conocen bien saben que nada es tan simple. Cada publicación es una forma de protegerse, de mantener la imagen intacta. Mientras tanto, su corazón sigue atado a una historia que aún no sabe cómo terminar. Nevin, mientras tanto, alterna entre el silencio y los consejos de sus amigas. Algunos la animan a exigir explicaciones. Otros a tomar una decisión sin esperar a que Zeng la tome por ella. Pero para Nevin, la esperanza es más fuerte que la rabia. Cree, aún ahora, que todo puede volver a ser como antes. Que un gesto bastará para salvarlos. Y ese es su ancla. Para el círculo de amigos de Zeng, el tiempo se acaba. Cada charla se vuelve más directa, más tensa, más cargada de reproches disfrazados de cariño. Elige ya, le repiten. Pero la respuesta, por ahora, no llega. Y mientras tanto, cada día que pasa es una oportunidad que se escapa. Al final, nadie sabe cómo terminará esta historia. Solo que el silencio ya no es suficiente. Y que cuando un amigo te dice haz tu elección, es porque ya no está dispuesto a verte sufrir, ni a seguir sosteniendo una mentira. Que el emoji de esta noticia sea rosa rosa. Nos vemos en los comentarios.